a usted no le pasa. A usted esto que viene ahora, ¿Qué sabe? ya le digo que no le pasa, pero igual que sea la nota, ¿sabe? favor. Consulte desde ahí, desde que no le pasa a usted, A ¿ok? ver. Está Cecilia Ortiz con nosotros para tratar este tema. No ¿Por se qué? acordaba, Ah, sí. no se acordaba, tuvo no, que no variar. sabía ni que venía. Se está enterando del tema Robo de se hoy. está enterando ahora. Espere, la pregunta es, ¿por qué nos da miedo decir lo que pensamos? Es cierto. ¿Por qué nos da miedo o nos cuesta tanto a veces decir lo que pensamos? Por eso digo, lo dejo afuera Rodo porque no es su caso, pero desde ahí va a preguntar también. Sin filtro. Sin filtro. Ceci Ortiz, buen día. Buen día, muy buenos días, chicos. Lo que sentimos, lo que pensamos y lo que sentimos, ¿no? Agrego yo, porque también nos pasa. Y el ingrediente o la base principal les diría que es una mala, por no decir pésima, educación emocional que acarreamos históricamente y que bueno, que afortunadamente ahora estamos replanteando y reviendo, ¿no? Antes la educación era como, ¿es mejor callarse? Es mejor ¿viste? callar. Sí. Como no meterse, vos callate, vos no digas nada, si no hay pelea. Y a veces Sí. Y eso viene de más guardar no está bueno. No está bueno, pero viene desde antes, te diría. Desde cómo nos educaban antes, a quienes hoy somos adultos, cuando éramos niños, que nos decían, "Ch, ch, ch, en educación de grandes los niños no hablan, o los niños no deben hablar, o no deben decir", ¿no? Entonces uno, como niño, empieza, o empezábamos a hilar fino entre lo que yo digo no interesa, o si yo me debo callar es porque no está bueno que hable. Entonces, estas ideas que empezamos a entrelazar forman como una trama automática en la que uno ya ni la piensa, uno actúa directamente. Esta es una de las vías que tiene que ver con la educación, con lo que yo mamé. Esto es otro, a veces lo que vos decís, Majo, también, ¿no? ¿Para qué hablar si en definitiva cuando yo hablo es para problemas? O seguramente si yo hablo a nadie le va a interesar lo que yo le digo. Y esto tiene que ver con creencias, es decir, con pensamientos que yo me digo y que en definitiva interfieren con mi accionar, que es poder vehiculizar lo que me pasa. Y en esto sí es fundamental la educación emocional. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a decirme y sobre todo a escucharme en esto de lo que yo digo no es importante o no le va a importar a nadie, o si yo hablo va a ser para lío, empiezo a minar mi autoestima. Entonces empiezo a creer que no es solo que yo no lo diga, sino que además lo que yo pienso y siento no es válido. ¿Por qué ponemos al otro por sobre nosotros? Esa necesidad de aceptación, pase lo que pase. ¿Qué es lo que nos pasa? Porque estamos en una sociedad que prima o que prioriza el criterio del otro, es decir, lo que el otro piensa. Entonces, el primer ítem es, ¿va a quedar bien o va a quedar mal lo que yo digo? Cuando en realidad no es asunto tuyo, si queda bien o si queda mal, porque depende del criterio del otro. Y yo no puedo manejar el criterio del otro. Entonces, en definitiva, son estas creencias, Ani, que hay que empezar a barrer y a limpiar de la cancha, en el sentido de que no es asunto mío cómo vos leas lo que yo digo, pero sí es asunto mío poder manifestar y expresar lo que yo digo, ¿no? Si tuviste un padre muy autoritario, de esos padres de en la mesa hablo yo y vos te callás la boca. Sí. Y cómo interfiere eso, cómo te interpela, y cuando sos un adulto mayor, ¿no? Te cuesta decir, te cuesta opinar, porque te hicieron callar muchas veces. La pregunta sería, te la doy vuelta, si te hicieron callar muchas veces, de Sí. grande, ¿te cuesta hablar? Tiene que ver con la educación. Si te hicieron callar muchas veces, vos empezaste a aprender que callarse es buena educación o de alguna manera es lo que hay que hacer, con lo cual hablar es lo que no hay que hacer y es mala educación. Entonces, de nuevo, yo siento inconscientemente que hablar es desobedecer a estos papás internos que yo incorporo con la crianza. Entonces, es todo un trabajo que se puede lograr, ojo, no es que yo ya vengo chipeado de esta manera y entonces no hay posibilidad de cambio. Sí se puede cambiar, es trabajoso y sí. Claramente. Hay que trabajar en uno mismo, pero sí, de alguna manera se pueden, te diría, desconectar estos cables y conectarlos de una manera que a mí me sean más útiles para poder expresar. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a leer que no hay que hablar, que no hay que decir, que no hay que expresarse, que lo que a mí me pasa no le importa a nadie, empiezo a no entrenarme en la asertividad. ¿Qué es la asertividad? Es poder decir
lo que siento en un momento adecuado y de manera adecuada. Entonces, si yo esto no lo practico, no adquiero esa herramienta, ¿no? Es como si nunca me hubieras enseñado a usar un martillo y de repente me lo das. Y yo te digo, Rodo, ¿qué hago con esto? Entonces, en algún punto es poder entrenarme en asertividad, que de nuevo hay entrenamientos y esto se puede hacer para que yo pueda aprender a expresarme. De nuevo, de manera adecuada y en el momento adecuado. También puede ser porque se vincula con que si yo hablo voy a generar una pelea, es como verlo como un sinónimo, no, si hablo hay confrontación, si hablo va a haber pelea. Por ahí sucede eso, que puede haber o no confrontación, ya dependerá del otro. Digo. De por sí, pero si yo crecí, como decía Majo recién, en un ambiente en que si yo hablaba se estaba de alguna manera vedado o se castigaba, entonces yo siento que, uy, si hablo seguro va a ser lío, va a ser para que haya pelea o va a ser para que haya conflicto. Esto se ve mucho en las discusiones de pareja, ¿no? En el que hay uno de los miembros que dice, no, cada vez que hablo hay lío, entonces mejor me callo y no hablo. El tema es que, digamos, esta negación que viene como contrapartida, ¿no? Porque en algún punto es negar el conflicto. Porque si me lo callo, es hacer de cuenta que no está. Entonces, esta negación no es que el conflicto desaparezca, el conflicto sigue estando. Y el callar lo único que hace es inflarlo o acentuarlo, ¿no? Entonces, hay en gente, definitiva, Ceci, que elige no hablar porque la pasa mejor. Digo, Claro. entiendo en cuestiones de grupos. Digo, hay gente que espera que otro hable, porque generalmente el que habla, me pasó a mí toda la vida, por eso Es ahora... Pensé que ibas a hablar desde ahí, Rodo. es señalado como el conflictivo, y en realidad está expresando algo que a lo mejor sienten todos, pero es el único que lo transmite. Que se ¿no? anima a, exactamente, pero el que yo me anime a decirlo, Sí. de ser el portador, como vos decís, nada tiene que ver con que eso sea cualificado como negativo, ¿no? Si yo soy el portador es porque, en definitiva, soy quien tiene las garras para expresarlo. Tendré que revisar si lo estoy haciendo de una manera adecuada, es decir, que no lastime al resto y en un momento adecuado, porque también hay veces que yo tengo ganas de expresar lo que siento o lo que pienso, pero no es el momento adecuado porque a lo mejor hay mucha ebullición o la gente no está preparada, entonces lo mejor es esperar a que llegue el momento adecuado para que lo que yo diga vaya a caer bien. Y culturalmente también lamentablemente, mucha mujer sumisa, donde que hable es el marido, donde que levanta la voz es el marido, donde que da órdenes y decide es el marido, que por suerte hay muchas mujeres que van despertando de Y esto. viceversa, te diré. Y viceversa. Y viceversa también, sí. Y viceversa también. Sí. Sí, no Y exclusividad. viceversa Sí, también. dice por allá los cámaras también. Sí, los chicos Y dicen, sí, viceversa. vamos, es cierto. vamos a tener afuera una manifestación de Claro. hombres diciendo, presente. Claro, en mi caso yo usan fui inversa. callado. Claro, a mí me hacen callar. En mi casa mando yo, pero decide mi mujer. Claro. Eso sí, ¿no? No, pero hay lo un que dice tema. Majo es cierto, No, es cierto, ¿no? sí, sí, sí. Acordémonos que venimos de históricamente, de una educación en donde la mujer no tenía acceso a la educación. Imagínate desde ahí cómo vas a tener posibilidad o acceso de hablar, ¿no? Y la educación de antes era muchas veces, las chicas educadas son las calladitas. Y esto dicho literalmente, escuchado en terapia, sí, ¿no? No sí, es que sí, yo me lo sí, esté sí. inventando. Igual me parece que eso ya quedó como extinto, quedó muy poco, ¿no? Estamos transitando en eso. La Estos verdad son que tiempos, creo yo, de cambio. Entonces, hay generaciones que aún sostienen esto. ¿Y qué pasa cuando uno no dice lo que piensa hasta un momento que, ¿no? Por ahí dijo todo y es mirada como ¿qué le pasó a esta persona? Porque pasa también de personas que no dan su parecer. Y de que repente cuando patean el tablero. claro, Y de repente, patean el tablero boom. y Mirá, son vistas me como, habilitaste. ¿qué le pasó? Me habilitaste. ¿No? Y se Permiso. escucha que ¿qué le pasó? Se volvió loca. No Es muy traje común esto también. para que bebamos. Ah, bien. Aclaro. Oh. Si ustedes pensaban que Trae íbamos el a hacer tequila, el limón, un la sal. cóctel, trajiste, no Ceci? es así. Fíjense, lo que vos preguntas, Majo. ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Dónde estoy? Ahí, Sí. hecho. ¿Cierto? Voy aguantando. ¿Cuántas veces me ensayaste Ay, en casa me eso? estoy mojando, perdón, pero bueno. Fíjense. Y va a rebasarse. Exacto. Ya Bueno, está. yo tomé la precaución de poner otra para no mojar el piso. Pero si sigo, esta se va a rebalsar y va a mojar. Con lo cual voy a hacer un enchastre. Esto es lo que pasa
Cuando nosotros aguantamos, empezamos a desbordar y en ese desbordar herimos, ajamos o maltratamos los vínculos con los demás. Porque todo eso que yo guardé, ¿no? Como tú decías recién, no es que mágicamente desaparece, sino que se acumula. Y ese acumularse empieza a hacer un efecto bola de nieve y cuando yo me descargo como decimos nosotros, ¿no? Factura sin discriminar nada, empezamos a sacar cosas del arcón guardadas desde no sé cuándo. Pero puede ser que nos animemos a esto, a rebalsar o a explotar con personas que a ver, no voy a decir que queremos, que nos animamos justamente porque es bueno, porque es mi familiar, porque me va a entender y tal vez no desbordo a quien quiero decirle todo eso. Claro, con lo cual vos le estás dando un cúmulo de cosas a alguien que no tiene nada que ver ahí, ¿no? Entonces... Porque ¿cómo funciona la psiquis? ¿Por qué me animo a rebalsar frente a una persona que justamente me da esa confianza para animarme y no ante mi pareja, mi jefe, no sé? Exacto, porque vos dijiste una palabra clave, que es me da la confianza. Algo te da de que vos te sentís en tus anchas para expresarte, que es un dato importante el no sentirte juzgada. Cuando nosotros no nos sentimos juzgados, y esto es lo que hace que nos sintamos cómodos con alguien y libres, porque siento que no me juzga. Frente a esta persona, yo siento que puedo desbordarme, pero ojo ahí, porque yo puedo desbordarme una vez, 2 veces, la tercera, ya el otro también puede decir, bueno, para un poco, porque todo esto no tiene nada que ver conmigo. O sea, uno es inteligente, digamos, la psique se elige con quién, con un hermano, con alguien que sé que me va a entender, a cuidar, a querer. Pero se elige con quién, porque ¿O a veces no? que no lo puedes manejar o no. O sea, me parece que a veces te rebalsás. Hay una película que se llama Re Loca, que la han pasado acá por Canal 9 Televida, Natalia Oreiro, y habla de esto, ¿no? Un personaje muy sumiso en todo, el área laboral, los amigos, un montón, y de repente, chau, se desborda. Y se desborda con todo, inclusive con su pareja, era como todo, ¿no? Y pone las cosas en su lugar, pero era un desborde irracional. Totalmente. Y sobrepasado. Digo, cuando llega el desborde, ¿no es como que pones todo en blanco y va todo? ¿Elegimos como o dice no? Majo? Tiene que ver con el tipo de personas. Hay personas que el desborde es frente a aquella que sé que no me va a juzgar y hay otras que el desborde viene explosión indiscriminada y frente a todo el mundo, ¿no? Que generalmente ya es cuando estoy, como vos decías recién, Ani, cuando ya estoy rayando, digamos, casi la insanía, entonces necesito de alguna manera soltar todo esto que me está amarrando. Acá me llega un mensaje que dice los calladitos son los peores. ¡Ah! Estaba leyendo recién, tiene que ver con esto también, digo, ¿no? Callan, pero por detrás quizás actúan y hacen otras cosas. Y estas creencias, a mí me encantan estos dichos porque tienen sabiduría popular, Claro. ¿no? Es decir, es cuando la ciencia todavía no sabía y esto transmite un saber. El calladito, y sí, nosotros siempre decimos a veces, ojos en los colegios con los niños que son callados, que acatan, que respetan, porque en algún momento viene el plumazo. Entonces, lo importante es educar a los hijos en que entiendan que el expresarme, el hablar, el decir, no tiene que ver, primero, con el juicio del otro, eso no es asunto mío. Y segundo, que si yo lo digo de buena manera, de una manera amable, sin herir al otro, primero que me estoy liberando yo y segundo que estoy protegiendo ese vínculo con los demás, claro, porque los estoy cuidando, ¿por qué? Porque los estoy preservando de no explotar, ¿no? Entonces, esto es un trabajo, esto se enseña, esto se aprende, nadie nació así, pero bueno, es luchar contra creencias de mucho tiempo, ¿no? Ceci, muchísimas gracias. Chicos, un placer tenerte ustedes, en este falso lunes. En este falso lunes, ay sí, cómo costó, chicos. Después de un fin de tan largo. Pero bueno, queda Pero es poquito. semana cortito. Es semana muy Son corta. 3 días, Sí, chicos, no queda nada. Hay que aprovechar. Miremos el lado positivo. Totalmente. Un placer, te queremos mucho. Besos Gracias. grandes a ustedes, que estén Hasta bien. pronto. Chau, chau.